Saludos y bienvenidos. Se acerca la salida de Vendetta y eso solo significa dos cosas. Que tendremos cartas nuevas y que puede que mucha gente se acerque al juego. Además, ya han salido suficientes expansiones como para que la comunidad se consolide. Por lo que gente que puede que no estuviese interesada al inicio por no saber si el juego va a sobrevivir, empiecen ahora. Así que, qué mejor que sacaros un vídeo de cómo se juega esto. Y creo que lo más sencillo es veniros aquí al tapete e irlo viendo poco a poco. Y lo más fácil es comenzar por las cartas que usaremos para jugar. Muy bien, lo primero es la leyenda. La leyenda nos define varias cosas. Primero, los dominios, es decir, qué colores podemos utilizar en nuestros mazos. También tendrán una habilidad, a veces pasiva, a veces activa. Y nos dirá cuál es nuestro campeón, es decir, de quién tenemos que elegir el Chosen Unit. La leyenda la colocaremos por esta zona del tapete, a la derecha, en una zona visible y cercana, pero es una carta que no saldrá al campo de batalla. Lo siguiente es el Champion Unit. ¿Qué es esto? Es una carta, como el resto que vamos a encontrar en el mazo, solo que estará junto a nuestra leyenda y que la podremos usar desde ahí. Imaginaos como que la tenéis en la mano, una vez que salga allí irá al cementerio y no podrá volver a la zona, pero bueno, digamos que siempre está accesible. ¿Qué nos dice esta carta? Pues bueno, aquí encontramos su coste, encontramos su fuerza, sus efectos, pero lo que nos importa ahora mismo es que tiene que tener el mismo nombre que nos encontrábamos en la leyenda. ¿Veis? Teniendo las cartas, vamos a lo siguiente, los recursos. ¿Con qué pagamos nuestras cartas? En este caso usaremos runas. Las runas, como veis, tienen colores. Los colores tienen que coincidir con la leyenda. Este pequeño mazo simplemente se baraja y iremos robando de él para obtener nuestra maná, nuestra energía. Lo dejaremos aquí después de barajarlos. Ahora vamos a ver el mazo principal. ¿Qué encontramos en el mazo principal? Hechizos, los hay de distintas clases, unidades, como la Champion Unit, pero en este caso nunca puede ir junto a ella. ¿Por qué? Porque no tiene el nombrecito, pero tiene sus efectos, sus costes. También tenemos Gears. Estos son unas piezas que no son unidades, aunque podrían serlo, pero que nos darán efectos, son permanentes o no. Están guays. Todo eso compone el mazo. El mazo son hasta 40 cartas, en una combinación de todas ellas. Ya veremos cómo armarlo y cómo todo eso, pero ahora mismo solo nos interesa los valores que vemos aquí. Aquí a la izquierda veis el valor de runas, es decir, cuántas de estas runas que tendremos aquí abajo, como estáis viendo, habrá que girar. En este caso, por ejemplo, 2 runas. Con eso habríamos pagado el valor blanco. Y después, ¿veis esto? Esto es muy sencillo. Quiere decir que tenéis que pagar 1 de este poder. Hay cartas que piden más de 1, pero en este caso es 1. Y el colorcito os indica la runa que tendréis que hacer lo siguiente. Simplemente la cogéis, le dais la vuelta y al fondo del mazo. De esta forma se equilibran cartas especialmente poderosas, ya que nos limitan un poco los recursos que podremos usar. Habiendo visto esto, ya hemos dado un repaso a nuestro mazo principal, a nuestro mazo de recursos, a nuestra leyenda y a nuestro Champion Unit. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, en este juego, en distinto de Magic y tal, lucharemos por puntos de victoria. Esos puntos de victoria se consiguen aquí, en los campos de batalla. ¿Qué es un campo de batalla y cómo se juega? Muy sencillo. Cada mazo llevará 3 de estos. No se pueden repetir. En el turno 1 elegirás jugar uno, en el turno 2 uno distinto y en el turno 3, es decir, ronda 3, jugarás el último. Elegimos uno por ronda, ¿vale? En este caso, supongo que vamos a jugar este. Lo normal es que lo pongamos boca abajo hasta que el rival también decida. Es decir, una partida normal se vería así, con 2 campos de batalla. Y por último, estos que estáis viendo aquí son simplemente clásicos tokens, que no son cartas que van en el mazo, pero son reminders de efectos. Es decir, por ejemplo, Lilia saca muchos de estos espiritillos. Pues aquí te dice qué fuerza tienen, sus efectos, qué tipo de unidad es, si es que lo es, y demás. Aquí, por ejemplo, nos encontramos un Gear, que es una pieza de oro que nos agrega poder. Este simbolito que estáis viendo significa que es 1 de poder
de cualquier color. Sirve para pagar este tipo de costes. ¿Veis? Esto añade del color que yo quiera, por lo que puedo pagar esto, ¿vale? Bastante sencillo. Y con esto hemos repasado todo lo que son las cartas, los tipos de cartas que hay en el mazo. Así que vamos a ir a ver cómo se juega, ¿no? Dejadme que prepare y os lo enseño. Pues bueno, ya tengo todas las cosas como tendrían que estar en una partida normal. Y esto que veis aquí en el centro es lo primero que vamos a ver, que son las fases del turno. Así que vamos a verlas juntos. Es muy sencillo, todos los turnos se estructuran de esta forma, hacia abajo. Primero ponemos ready. ¿Qué significa poner ready? Enderezar todas las cartas que estén giradas. Sencillo. Después piensa el beginning. En el beginning hay efectos que te lo especifican. También marcaremos los puntos de los battlefields, os lo explico ahora mejor. Después canalizaremos 2 runas, es decir, sacaremos de nuestro mazo de aquí 2 runitas. Robaremos una carta del mazo y entonces empezaremos a jugar. Esto viene en la mayoría de sobres, vais a encontrar cartas de ayuda de este tipo. Los mazos de inicio también incluyen unos libretillos donde lo especifica, pero bueno, aquí lo tenéis. Os lo dejo aquí un momentito por si queréis sacarle una captura y seguimos. Muy bien, lo primero que haremos con nuestros rivales es decidir quién empieza. Lo más habitual es hacerlo con una tirada de dados. Aquí hay una diferencia. El jugador que empieza sacará 2 de estas runas, el jugador 1. El jugador 2 sacará 3. Entonces vamos a suponer que yo soy la jugadora 1, ¿vale? Lo que vamos a hacer es robar 4 cartas de nuestro mazo y 2 runas. En este momento podemos decidir si queremos hacer un mulligan. ¿Qué es un mulligan? Muy sencillo. Cartas que no nos gusten o que no creamos que sean útiles, hasta 2 de ellas, pongamos que yo lo hago así, digo, vale, voy a hacer un mulligan. Se barajan y se van al fondo del mazo. En ese momento simplemente pues robo 2 cartas adicionales. Y comenzaré mi turno. Mi turno, una vez que han pasado los primeros pasos de generar runas, enderezarlos, robar, es muy sencillo. Simplemente juego cartas. Voy a pagar 2, es decir, girar 2 runas para jugar esta unidad. Vale, esta unidad, que justo la tengo repetida, pero viene muy bien para enseñarosla, es una unidad bastante estándar. Cuesta 2 de maná, tiene 2 de fuerza y un efecto. ¿Por qué está girada? Todas las unidades, salvo que te especifique que entran ready, entrarán giradas. Os pongo un ejemplo. Lilia tiene un efecto que si pagas un poquito más, en este caso, girar una runa más y meter un azul debajo del mazo, entrará ready. ¿Qué significa? Que entrará de pie. ¿Por qué es importante esto? Porque para movernos a los battlefields, que es donde se desarrollan las peleas, tienes que girar tu carta. En este caso, yo como jugadora 1, mi unidad no entra ready, así que no puedo hacer que se mueva ningún battlefield. Así que pasarle el turno. Importante, robamos carta al inicio del turno, ¿vale? Que es algo que se nos suele olvidar. Nuestro rival jugará. Así que llega de nuevo nuestro turno. Sencillo. Primero, enderezamos todas nuestras cartas. Puntuaremos si tuviésemos que puntuar, que no es el caso. Generamos 2 runas extras. Recordad, si empezáis como jugador 2, el primer turno, solo en el primero, sacaréis 3 runas en vez de 2. Y robamos nuestra carta de turno. Ahora, yo en este caso no voy a jugar nada porque quiero que nos centremos en los battlefields. Aquí atrás estamos en nuestra base. Hay cartas que nos aplican a nuestra base, pero lo normal es que hagan daño y se aplican en los battlefields. ¿Cómo me muevo? Os lo he dicho antes, simplemente giro la carta y me pongo en el battlefield. Los battlefields tienen efectos, pero son tan amplios y variados que creo que merecen un vídeo en concreto. Una vez que entro, mi rival tiene una opción para jugar algo desde la mano. Hay cartas, sobre todo hechizos, que lo que te permiten es devolver cartas a la mano, matar y demás. Supongamos que no, que todo ha ido bien, que mi unidad entre en el battlefield y lo conquista. Cuando lo conquista, ganaremos un punto de victoria, que yo en mi caso lo tengo aquí en el tapete. Si yo ahora mismo no hiciese más nada, pasase de turno y volviese a ser mi turno, mi unidad seguiría aquí. ¿Qué hacemos entonces? Enderezamos las unidades, enderezamos las runas y puntuamos. ¿Qué es puntuar? Como tengo una unidad en un battlefield, gano un punto de victoria.
Los Battlefield es muy sencillo. Imaginaros que en cada uno de vuestros turnos tienen un punto de victoria asociado. Dejadme que coja esto y lo vais a entender. ¿Vale? Esos son los puntos de victoria que yo podría conseguir este turno. Como tenía aquí una unidad, ese punto de victoria, el de este Battlefield, ya lo tengo. Es decir, lo tengo aquí. Si yo este turno tuviese una unidad aquí atrás, podría irme aquí y puntuarlo de nuevo. ¿Por qué os lo explico así? Porque es muy sencillo. Si esta unidad se girase para atrás y se fuese, es decir, se mueve girándose, por mucho que yo teniendo aquí una unidad entrase aquí, este punto ya lo he cogido. No puedo puntuarlo dos veces. ¿Entendéis? Bastante simple. Y ahora vamos a ir a la parte un poco más complicada de todo esto, que son las batallas. Cómo narices nos pegamos con nuestro rival. Dejadme que lo preparo y lo vemos. Muy bien, vamos a ver cómo se desarrollan las batallas. Para eso tenemos aquí cartitas de un supuesto rival, ¿vale? Vamos a hacer distintos ejemplos. El ejemplo más sencillo es yo tengo aquí una unidad, es decir, la giro para meterme en el campo de batalla, y en el turno de mi rival, él decide hacer lo mismo. Es decir, va a mover dos de sus unidades aquí. Este es el ejemplo más sencillo. En este caso, primero, se resolverían los efectos de cuando me muevo. Hay cartas que te implican que cuando te mueves obtienes cosas. Os hago un ejemplo sencillo. Lilia, cuando se mueve desde una localización, deja un espiritillo. En este caso no se ha movido, pero se resuelven primero todos esos efectos. Una vez que se resuelven, se aplican los de cuando ataco y cuando defiendo. De nuevo, hay cartas que te explican de cuando ataco o cuando defiendo, ganaré X efecto. Dejadme que os encuentre una que es bastante sencillo. La tendréis que estar viendo en pantalla ahora mismo. Esos efectos también se resuelven. Ahora simplemente se suman las fuerzas de mis unidades. Es decir, yo tengo 2, mi rival tiene 3, así que nos haremos daño mutuamente. Mi unidad va a morir y yo puedo decidir a qué le hago daño. Es decir, puedo matar o al pajarito o puedo matar a esta muchacha. Lógicamente voy a matar a esta muchacha porque ninguno de los dos tiene efectos que nos influyan. Vamos a continuar con otro ejemplo, que ahora las cosas se pondrán un poco más complicadas. De nuevo, el rival entra y yo tengo aquí. Ahora puedo lanzar hechizos, puedo comenzar lo que sería una cadena. El rival, que es el primero que ha entrado, ve que está ganando, así que él dice que no quiero comenzar una cadena, porque no quiero gastar cartas. Yo, que sí que estoy perdiendo, digo, bueno, yo voy a empezar una cadena porque me interesa. Supongamos que aquí atrás, porque me hace falta para el ejemplo, tenemos esta carta. Digo, vale, yo voy a jugar una acción. ¿Por qué una acción? Porque una acción son los que te permiten comenzar cadenas, junto con los reactions que tengo aquí. Una reacción del rival, ¿veis? Aquí se ve action y reaction. Las cadenas siempre empiezan con una de las dos, pero solo continúan con reactions. Ejemplo muy sencillo, ¿vale? Juego esta carta. En respuesta, mi rival juega esta. Si quisiese responder, tendría que añadir una nueva reaction. En este caso digo que no. Mi rival decide que él también quiere jugar una nueva reaction. Y así iremos jugando hasta que ambos dos no juguemos nada. En ese momento, las cartas se resuelven en orden inverso a como entraron. Es decir, primero se resolverá esta, después se resolverá esta y por último se resolverá esta. Una vez que la cadena se ha vaciado, ahora pasaría el turno a mi rival, en el sentido de yo jugué una acción, es decir, comencé una cadena. Imaginaos esto como si fuese un tokencillo que yo tenía. Digo, vale, pues ahora, toma, te toca a ti. Tú decides si quieres empezar una cadena. Ahora en su caso dice que vale, que él va a empezar una nueva cadena, jugando esta carta. Esta carta veis que es una reaction, es decir, puede comenzar una cadena. Mi única forma de contraatacar a eso es jugar nuevas reactions. Una vez que hayamos resuelto una nueva cadena, de nuevo el turno pasará a mí. Yo decido que yo no quiero jugar más cartas porque ya he gastado mucho en esto. Le paso el turno. Él decide que tampoco quiere jugar más cartas. Entonces terminará el combate. Se resuelven la vida de los que queden, se resuelven los ataques y demás y el ganador se queda con el Battlefield. Cuando conquistas un Battlefield, ya sea
en un combate como este, o como visteis en el ejemplo de antes, que es simplemente he entrado en uno que está vacío, puntúas un puntito más. Bastante sencillo. Lo único complejo del juego es entender bien los actions y los reactions. Dejadme que os voy a poner ejemplos de todas las causísticas que tenemos en el juego. Vamos a empezar por las más lentas, ¿vale? Cosas que solo puedes jugar en tu turno. Veis que este efecto me pide girar, ¿vale? Gira esto y le doy una unidad más 3. Este efecto no tiene ni action ni reaction. Es decir, solo lo puedo jugar en mi turno, solo lo puedo jugar antes de los combates. Esta siguiente es una reaction, junto con una action. Como os he dicho, las actions o las reactions pueden empezar cadenas y solo las reactions pueden continuarlas. Es la única parte un poco más compleja del juego, que son las resoluciones. Ya os haré un vídeo, si es que os interesa, sobre casos específicos de combinaciones de cartas bastante comunes. Pero bueno, hasta aquí llegaría el ejemplo del combate. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda o lo que sea, dejádmelo por comentarios y os lo intento explicar mejor, porque efectivamente hay cositas. Dejaros simplemente aquí al final, que está en la chuletita del combate, de nuevo por si queréis hacerle una fotito o por si no tenéis la vuestra, que nos dice cómo se resuelve. Primero los efectos de cuando ataco, cuando defiendo. Después comienza el showdown, la pelea, hacer daño. Y el conquer y el recall. ¿Qué es el conquer y el recall? Muy sencillo. Suponed que después del combate unidades de ambos dos siguen vivas. Puede ocurrir, no es lo más común del mundo, pero puede ocurrir. ¿Qué pasa en este caso? Simplemente el atacante se retira a su base. El defensor mantiene el control. Sencillo, ¿verdad? No es lo más habitual que pase, pero hay mazos específicos con efectos que les beneficia mucho hacer esto. Y con esto habríamos visto el combate. De nuevo, si tenéis dudas o queréis más ejemplos o lo que sea, me lo decís y hacemos algo más específico. Y por último, antes de terminar el vídeo, quiero enseñaros efectos bastante comunes que os encontraréis en las cartas, ¿vale? En este caso tenemos este efecto, que es cuando me juegas, bufas a una unidad. Aquí podéis ver que os explica qué es bufar, ¿vale? Simplemente si una unidad no tiene un bufo le da un +1. Cuando la juego, es decir, cuando pago su coste y la pongo en el Battlefield o atrás o lo que sea, ¿vale? Otro ejemplo de carta son los equipos, ¿vale? Estos equipos son bastante sencillos. Los juegas, ¿vale? Por su coste. Y una vez que está en la mesa, tiene un coste de equipo. En este caso, reciclar una runa naranja. Una vez que lo pague, la colocamos así. ¿Por qué? Porque el equipo pierde todos los efectos que tuviese aquí debajo, para simplemente darle a la unidad este efecto. En este caso, cuando holdeas, es decir, cuando inicia el turno y es tuyo el Battlefield, ganas un punto extra, +2 de fuerza. Más ejemplos de cartas. Una de mis favoritas. Las cartas Hidden. ¿Qué es una carta Hidden? Muy sencillo. El propio texto lo explica. Lo que pasa que tiene un par de matices, ¿vale? Para jugar una carta Hidden, pagaré 1 de poder, es decir, os lo recuerdo. Si tenemos aquí una runa, la pongo boca abajo y la meto abajo. El Hidden puedes pagarla con cualquier color de runa y la colocas boca abajo en un Battlefield que controles. Y aquí es donde hay algunas consideraciones que la carta no te especifica. Primero, no le puedes dar la vuelta en el mismo turno que la colocas boca abajo. Si en el turno del rival, es decir, yo en mi turno la pongo boca abajo, en el turno del rival le puedo dar la vuelta. Más cosas. Si mi unidad deja el Battlefield y solo se queda la Hidden, no le puedo dar la vuelta. Es decir, se morirá. Lo que sí puedo hacer es, si el rival entra y me mata aquí, yo puedo darle la vuelta y resolver el efecto. Eso perfectamente. En este caso es una unidad, pero hay hechizos, hay gears, hay muchas cositas. Y un último cosa importante es que, salvo que la carta te lo especifique, que en este caso Evelyn lo hace, solo puedes hacer sus efectos haciendo objetivo a cosas que estén en el mismo Battlefield. Es decir, si aquí estoy yo y aquí es un rival, solo podría hacer objetivo al rival. Salvo que la carta, como de nuevo Evelyn, aquí os lo dice,
mueve una unidad en una localización diferente. Es el único caso. Bastante sencillo, ¿verdad? Y por último, tengo el ejemplo de cartas que no son muy comunes, como esta, que ya os la he enseñado un par de veces. Y veis que pone aquí Signature Spell. ¿Qué narices es eso? Es un hechizo que solo puede jugar, ¿quién? Lilia. Es decir, solo lo puedes incluir si en tu mazo tu leyenda es Lilia. Hasta ahí hemos visto ya todos los tipos de cartas, hemos visto la mayoría de efectos sencillos. La mayoría de cartas que tienen efectos lo explican dentro de la propia carta. Entonces, si tenéis alguna duda con algún efecto concreto, de nuevo, me lo preguntáis sin problema. Y con esto ya habríamos visto todo lo que son las cartas, ¿no? Pero hay una pregunta. ¿Cómo narices gano? ¿No? Es importante. Yo quiero ganar la partida. Vale, muy sencillo. Para ganar la partida tenemos que llegar a 8 puntos, como veis aquí en el tracker. El tema es que pasar de 7 a 8 es un poco complicado. ¿Cómo se puede pasar? La forma más sencilla, cuando holdeo, es decir, cuando mantengo un Battlefield. Termino mi turno a 7 y mi rival no es capaz de sacarme. En ese caso, puntuaré el octavo. Si lo quiero hacer por conquista, en el mismo turno tengo que haber puntuado ambos Battlefields. Puntuado, que no conquistado. ¿Os recordáis lo de las piedrecitas? Es decir, haber cogido la piedra de aquí y la piedra de aquí. Es un poco más complicado, pero también se puede. Y por último, tenemos cartas como esta, que nos dan puntos de victoria. Cualquier carta que te dé un punto de victoria te permite pasar de 7 a 8 puntos. Sencillo, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí habríamos llegado con el cómo se juega. Creo que no me he dejado nada. Anyway, si tenéis dudas, consultas o si queréis ampliar información, dejádmelo abajo porque os iré trayendo más material. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.